jóvenes cuyos padres nunca habían ido a la universidad, de los cuales más de la mitad de ellos tenían padres analfabetos, accedieran por primera vez a la universidad. A la universidad en un país que les decía que llegando a la universidad iban a llegar y a mejorar significativamente sus posiciones económicas, porque la educación es un factor de progreso económico visto en términos globales y generales para el país, pero también para las personas. Esta es la base de la teoría del capital humano de los años 50, que no cambió hasta ahora y sigue siendo la matriz de la cual se piensan progresistas y no progresistas la educación. El progreso se genera gracias al conocimiento, y el conocimiento genera beneficios económicos a las naciones y a los individuos. Esto es así para algunas personas, para las élites, pero no para la gran mayoría de las personas, a las cuales, aunque ven mejorar sus posiciones relativas con relación a su propia situación anterior, o sea, es verdad que los negros y las negras con mayores niveles educativos mejoran sus posiciones con relación a sí mismos, pero no con relación a los otros. En definitiva, la desigualdad, que es una relación social, no se quebró durante estos años por la educación, sino que inclusive la educación pareció ser inocua para disminuir esta desigualdad, en lo que tiene que ver con los niveles de discriminación de género, por ejemplo, los niveles de discriminación racial. Por otro lado, tampoco evitó, y hay muchísimos datos que muestran esto, los altísimos niveles de precarización de las condiciones de trabajo de los, entre comillas, o de las más vulnerables en el mercado de trabajo. O sea, los niveles de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, como por ejemplo mujeres y jóvenes de sectores populares, particularmente en Brasil, en países como Brasil, Colombia, negros y negras, o en países como los países andinos o México, la población indígena, aumentó los niveles de precarización del trabajo de la población educada, aumentaron exponencialmente durante estos últimos años. Sus niveles de precarización dentro del mercado de trabajo se registran con indicadores como por ejemplo las altas tasas de despido, de trabajo no registrado, o como se dice también con una expresión bastante prejuiciosa, trabajo en negro, ¿sí? Y otra serie de indicadores que no les menciono aquí, pero el que no me cree se lo puedo pasar los datos después para que lo vean, porque esto lo muestra bastante. Ya para empezar a concluir, ¿no? Sí. Por la cara que me pusiste me di cuenta. Puedo seguir, tengo un tema más nomás, pero que me parece bastante sintomático. Porque otra de las cuestiones que se decía es que nuestras sociedades no solo con la educación se iban a volver más desarrolladas, sino que se iban a volver más ordenadas, más cohesionadas, más en la vieja terminología liberal. Esto remite a la idea de la educación como componente civilizatorio de nuestras sociedades, ¿sí? Aumentan los niveles de ciudadanización a partir de la democratización del acceso a la educación y nuestras sociedades se vuelven sociedades más modernas, ¿sí? Una cosa que viene de Europa y que quizás en algún país europeo puede haber funcionado, no sé si en España, pero seguramente sí en Noruega o en Suecia, pero casi seguro, evidentemente no en América Latina, porque América Latina, además de ser la región más injusta del planeta, es la región más violenta del planeta. Y ustedes podrían decir, ¿cómo puede ser América Latina más violenta del planeta? La región más violenta sí parece mucho más violento Medio Oriente o Siria que América Latina. Pero América Latina tiene el mérito de ser la región del mundo con menores índices de guerra durante el siglo XX, ¿sí? Pero a pesar de eso ser la región más violenta del mundo, desde el inicio del siglo XX hasta hoy, si medimos índices de violencia como por ejemplo tasa de asesinatos, ¿sí? O tasas de muertes violentas bajo diversas fórmulas. En Siria, durante el mes de junio, se murieron 2.284 personas por causa de la guerra. En Brasil se murieron en el mes de junio de este año 3.470 personas asesinadas. ¿Y consideran ustedes que en Brasil no se consideran personas asesinadas las que son encontradas en la calle con una bala en la cabeza, si no hay ningún elemento o indicio que muestren que hubo un enfrentamiento en el cual esa persona murió asesinada o matada por alguien? Por lo tanto, hay un montón de muertes violentas que son asesinatos que no se registran como asesinatos. Porque hay un curioso mecanismo o criterio que utiliza la policía, es que si uno encuentra una persona con una bala en la cabeza tirada en la calle, uno no puede saber si se tiró a sí mismo la bala, si la bala se le cayó por engaño o si lo mató a alguien. Como si alguna de estas tres cuestiones no fueran muy diferentes entre sí. Pero esto entra en una categorización que se llama muerte dudosa. Las muertes dudosas en general son 1/3 de las muertes por homicidios registrados efectivamente. Por lo tanto, en Brasil más de 5.000 personas se murieron asesinadas durante el mes de junio, casi el doble de los que se murieron en Siria en el medio de una guerra brutal como la que vive Siria. ¿Quiénes son los que se mueren asesinados en Brasil? Fundamentalmente jóvenes, y jóvenes de sectores populares. Más del 80% de los asesinatos en Brasil son de gente con menos de 24 años, y ocurren en las grandes ciudades, y ocurren fundamentalmente en
la población masculina, trabajadora, ¿sí?, de sectores populares, que de nuevo es en general población negra en países como Brasil o indígena en países como Perú. Por lo tanto, la tasa de asesinatos, si uno segmenta socialmente nuestras sociedades, ocurre fundamentalmente en los sectores de la juventud, ¿sí?, popular. Y estos son los sectores que más se beneficiaron de la democratización del sistema educativo. Por lo tanto, los niveles de asesinatos de jóvenes con niveles superiores o medios de educación aumentó durante los últimos años y no disminuyó. Por lo tanto, aunque algunos sociólogos empezaron a decir que la educación es un factor de civilización, que la educación es un factor de cohesión social, que la educación es un factor de ciudadanización, que la educación es un factor de orden y organización y modernización de nuestras sociedades, esto es así para la teoría, porque para la práctica de los jóvenes que hoy mueren asesinados cuando vuelven de las universidades porque se encuentran en el medio de un tiroteo entre bandas de delincuentes o asesinados por la policía por la mera sospecha de que son delincuentes, esto es bastante diferente, ¿sí? Cuando las tasas de violencia en Brasil aumentaron un poco, pero no significativamente, lo que cambió es la composición de los jóvenes que mueren asesinados. Antes morían jóvenes asesinados sin escolaridad, hoy mueren jóvenes asesinados con estudios superiores. Con lo cual, esto en términos del valor de la vida no cambia demasiado. Lo que sí cambia es la imagen y la representación que tienen estos propios jóvenes y sus familias acerca del valor de la educación. No sé si esto se entiende. Porque una cosa es morirse asesinado y que no le digan que se muera asesinado porque en definitiva es una persona que nunca estudió ni tuvo oportunidades ni supo valorizar mucho su vida, ¿sí? Que es la teoría que en general, o la narrativa que en general se utiliza para justificar por qué la vida de algunos vale más que la de otros. Porque algunos estudiaron, se esforzaron, triunfaron y otros fracasaron. Y algunos fracasaron tanto que ni siquiera llegaron a completar su ciclo vital. Ahora, una cosa diferente es morir asesinado cuando uno se transformó en un estudiante universitario y el primero de su familia en 500 años, ¿sí? ¿Cómo se mueren los jóvenes asesinados en Brasil? Por tres razones. Se mueren porque se mueren asesinados por sus propios grupos de amigos, de sus entornos familiares, sus entornos primarios, de socialización más primaria. Se mueren asesinados por las bandas criminales, de las que a veces participan o a veces no participan, pero los matan justamente porque no participan. Y se mueren asesinados porque los mata la policía. Más o menos en un tercio y un tercio, aunque las muertes por violencia policial son un poco mayores porque, como les decía, lo que en general no se registra como asesinato son las muertes de las policías, porque esos jóvenes que les mencionaba que aparecen muertos con una bala en la cabeza, aparecen muertos con una bala en la cabeza porque los mató la policía y los tiró en el medio de la calle, y es la propia policía la que tiene que decir por qué se murieron. Por lo tanto, si sumáramos muchas de esas muertes por causas desconocidas a los asesinatos policiales, nosotros tendríamos más o menos que el 40 al 45% de los jóvenes se mueren asesinados por la policía y el resto se mueren en situaciones vinculadas al delito o a situaciones absolutamente triviales como una borrachera una noche y un asesinato al final del día. Por lo tanto, los niveles de discriminación de género no cambiaron, los niveles de discriminación racial no cambiaron, los niveles de violencia en nuestras sociedades no cambiaron a pesar del enorme avance educativo que tuvimos en nuestros países. Esto tiene algunas consecuencias muy importantes, no solo para la sociología, sino también para la política, porque los sociólogos que no nos contentamos o conformamos apenas con entender el mundo, sino que queremos transformar el mundo, como decía Marx, deberíamos sacar algunas conclusiones de esto para la política práctica, no solo para entender lo que está ocurriendo, sino para entender qué es lo que debería hacer un gobierno de izquierda si vuelve a haber una oleada progresista en América Latina y la izquierda vuelve al poder. Porque lo que en América Latina la izquierda perdió es la posibilidad de pensar la educación mucho más allá de la matriz económica y de poder entender cómo la educación podía ser un factor fundamental para entender cómo las nuestras, a pesar de ser sociedades económicamente más avanzadas, económicamente más desarrolladas, no se estaban transformando en sociedades efectivamente más justas. La educación, en definitiva, es el espacio político de construcción de un saber, de un conocimiento común que permite a los individuos, que permite a los sujetos entender mejor su posición en el mundo. Formarse como ciudadano no significa formarse como trabajador para competir mejor en el mercado, solo, en general casi nunca es eso, la educación, sino que es fundamentalmente la oportunidad que tenemos de encontrarnos en un espacio público a partir del cual podemos pensar, analizar, reflexionar, entender, comprender y soñar con la posibilidad de transformar la sociedad en la cual vivimos. Por lo tanto, la posibilidad que nuestros países tuvieron durante estos últimos años al democratizar la educación era mostrar
que la educación podía constituirse un factor fundamental no para la reducción de las desigualdades, sino para poder reflexionar, intervenir y actuar más firmemente en nuestros países para reducir las causas que producen la desigualdad. La desigualdad no se produce en América Latina